Señor, que seas tú, Padre, que pongas tu mano de misericordia, Señor, y ellos puedan salir de la crisis económica, de la crisis entre parejas, crisis familiar, de diferentes crisis que puedan estar pasando, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Hoy te pedimos que tu palabra nos pueda exhortar y tu palabra nos pueda enseñar esta noche, y que sea tu Espíritu Santo el que nos hable esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale otro fuerte aplauso al Señor. Amén. Amén. Dios los bendiga a todos. Dice la Biblia en el Salmos 25:16. La Biblia habla que no es bueno que el hombre esté solo. Y eso lo dice el Señor desde el libro de Génesis. En el capítulo 2, 3 está diciendo, no es bueno que el hombre esté solo. Dice Salmos 25:16, Biblia de las Américas: de continuo están mis ojos hacia el Señor, porque Él sacará mis pies de la red. Vuélvete a mí y tenme piedad, porque estoy solitario y afligido, dice David. Vuélvete a mí y tenme piedad, porque estoy solitario y estoy afligido, dice David. La palabra del Señor, por algo el Señor, cuando en el Génesis 1, y empieza a hacer el día 1, el día 2, el día 3, pero cuando tú miras la palabra del Señor y dice, y vio Dios que lo que había hecho era bueno. Pregunto yo, ¿será necesario que Dios revise lo que Él mismo hizo? Yo creo que él no necesita revisar lo que Él hizo. La Biblia está hablando de otras cosas ahí, obviamente, pero no quiero entrar en ese tema, en ese punto. Pero el Señor vio que no era bueno que Adán estuviera solo. Y entonces fue cuando le hizo a Eva. Y entonces fue cuando Dios hizo esa nueva etapa para la humanidad, para los humanos, para nosotros los humanos. Amén. Los que venimos de Adán y Eva, otros dicen que vienen del mono, pero ese es problema de ellos, porque ellos creen en la teoría del eslabón es perdido, ellos creen que vienen de esos cambios que dicen ellos que hubieron, que ni entienden lo que, gracias hermana, ni entienden lo que la Biblia realmente enseña. Y pues quiero quedarme en esto. No es bueno que el hombre esté solo, dice la palabra del Señor. Y dice David, en este Salmo 25:16, está diciendo, vuélvete a mí, Dios, y ten piedad, y tenme piedad, porque estoy solitario y estoy afligido. Qué difícil, ¿verdad? Estar alguien solo, estar afligido. David estaba siendo perseguido. David estaba pidiendo misericordia. David se sentía solo porque no tenía apoyo de nadie. Lo estaban persiguiendo para matarlo. Todo el reino lo estaba persiguiendo para matarlo. Y dice David, estoy solo y estoy afligido. Porque David ya sentía de que Saúl alcanzaba su objetivo, matarlo a él. Amén. Pero si lo traemos a la familia, no es bueno que estemos solos, dice la palabra del Señor. Y claro, el que está soltero, que se case. Amén. Dice el apóstol Pablo, es mejor casarse que estarse quemando. Y los casados dicen, no es bueno que anden solos. O sea, de diferentes maneras. Pero la Biblia, por algo Dios dijo, no es bueno. No es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que las cosas, el hombre camine en una dirección y siempre esté solo. No es bueno. No es bueno que tú estés sin Dios. Amén. Solo. Porque hay quienes que están solos en esta tierra. No tienen al Padre, no tienen al Hijo, no tienen al Espíritu Santo. Aquí habría que llevarlo al área espiritual, al área almática, al área de nuestros cuerpos. No es bueno que tú te automediques solo, por ejemplo, ¿verdad? No es bueno que usted mismo sea su doctor, porque no es bueno. A veces le puede atinar y otras veces usted puede empeorar su situación. Amén. Sí, pastor, pero ahora con la IA, mire que ahora dice que la IA, la inteligencia artificial, es nuestro doctor, y mire que le pregunto y cabal, me ahorro las consultas con el médico.
Está bueno, hermano, como usted quiera, ¿sí? Ahí sí que ya es decisión personal o de cada quien. Pero la Biblia dice que no es bueno que caminemos solos. No es bueno que alguien no tenga pastor, ¿sí? No es bueno que alguien no tenga una congregación. No es bueno que alguien no se congregue. ¿Me entiende? Entonces ahí tenemos que llevarlo a todo lo que no es bueno. No es bueno que el hombre robe, ¿verdad? No es bueno que el hombre esté en adulterio, no es bueno que el hombre esté en fornicación, hombre y mujer, no es bueno que vayan a la hechicería y etcétera. Entonces dice Génesis 1:4, y Dios se encargó de revisar cada punto de la creación y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Pero dice Dios, y vio Dios, ¿acaso Dios no sabía que la luz era buena? ¿Acaso no sabía Dios que Adán estaba solo? Pero en todo eso, Dios siempre se encarga de ver cómo estás tú y cómo estoy yo. Amén. Dios se toma el tiempo. Imagínate cuántas creaciones hay en este universo. Hay 200 mil millones de galaxias. Para que estén vacías, no creo, hermano. Si usted cree, si usted todavía es de los que piensa que no, es que nosotros somos los únicos que hay, no, hermano, el poder de Dios es ilimitado. Y Dios ha estado creando todo este tiempo, todos estos miles de años que lleva el humano en la tierra. Dios siguió creando, Dios siguió formando, y cada vez los científicos dicen se abrió una nueva etapa en el cosmos. En la galaxia se sigue expandiendo. ¿Para qué? Pues Dios le encanta crear. Y a Dios le encanta esas cosas. Amén. Porque Él así es. Y si usted tiene duda de por qué Él así es, pues cuando estemos en el cielo ahí le pregunta. Porque la Biblia no dice por qué Él es así, por qué le encanta estar creando y creando y creando, haciendo nuevas creaciones. Y muchas de ellas siguen cayendo y cayendo y cayendo. Amén. Pero volvamos al punto, donde Dios dice no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que una familia esté sola. Amén, porque van a haber problemas. No es bueno que esté que el hombre esté solo, porque la soledad es el enemigo peor que hay espiritualmente hablando. Es uno de los enemigos peores que hay. Amén. Entonces, quiero que miremos algunos versos, porque hay personas que caminaron solas en sus decisiones. Nunca tomaron en cuenta a Dios. Como decía hoy la profecía, ¿verdad? Tómame en cuenta. Aprende a caminar conmigo. Yo tengo mejores cosas, etcétera, ¿verdad? Ahí la tengo grabada. Si quieres, si usted necesita oírla, yo se la mando al rato. Pero hermano, pero volvamos a esto. Dios no quiere que tú y yo caminemos solos. Amén. Y Dios no quiere que tu familia camine sola. Dios no quiere eso. Amén. Y dice Ruth 1:20. Y vamos a uno de los ejemplos que la Biblia claramente muestra, Ruth 1:20, en la Biblia de las Américas. Y dice, y ella les dijo, no me llamen Noemí, llámenme Mara, llámenme amargura, ¿sí? Porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Dice que el trato de Dios con ella, con su esposo y con sus hijos, la llenó de amargura. Pero hermano, preguntémonos tú y yo, ¿fue Dios el que le dijo que se moviera de lugar, que se fuera a Moab? No, fue el deseo del corazón de ella. Ella estaba en Belén. Belén significa la casa del pan. Ella estaba en un lugar donde había pan. ¿Había llegado la escasez? Sí. ¿Había crisis? Sí. Pero donde hay escasez y donde hay crisis, Dios siempre se va a manifestar. Amén. Dios siempre se va a manifestar. Donde hay escasez y hay crisis, Dios no le dijo a ella, mira Noemí, a mí me parece que te tienes que mover y te tienes que ir para Moab. No, hermano. Y Moab, un lugar de maldición, un lugar donde ellos fueron sacados literalmente de la genealogía de los israelitas, ¿verdad?
Pero ellos no eran de los israelitas, pero Lot era familia de Abraham. Y de ahí venía la descendencia de ellos. Y de alguna manera Dios los quería integrar juntamente con los israelitas. Pero Dios los excluye. Y les dice, no, por 10 generaciones no va a entrar un moabita acá. Y ahí se quiere ir ella. Pues en esos años ya había conocimiento de la palabra de Dios. Ya había pasado, ya estaba escrito el Pentateuco, ya estaban escritos otros libros, ya habían registros de la palabra, ya había más doctrina para esos días. Pero a Noemí y a su esposo, se me va el nombre de él, pero a Noemí y su esposo nunca le preguntaron a Dios, ¿a ti te agradaría que nos fuéramos para allá? Porque aquí hay una crisis, aquí hay hambre, aquí se mira que esto va peor cada día. Pero tú, ¿qué dices, Dios? ¿Qué dices tú, Señor? Muchos agarran para el país del norte, ¿verdad? Elimelec era el esposo de Noemí, gracias. Pero muchos agarran para la nación del norte porque dicen, allá voy a prosperar. Yo solo le podría decir a esa persona, si Dios te está mandando allá, amén, hermano, ve. Pero vas con tu esposa, no, hermano, yo la dejo, yo me voy solito. Pues lo que le podría decir es, hermano, te puedes arriesgar. Porque si tú no eres un cristiano firme, si tú no eres un cristiano consagrado, lo más seguro es que tú no vas a aguantar estar solo. Amén. Y a lo mejor ella no va a aguantar estar sola. Y entonces en vez de ser de bendición, va a ser de estorbo. Yo no puedo asegurarle que en todos los casos eso es lo que pasa. No, hermano, porque a alguien Dios le puede decir, ve, yo voy contigo. Y esa persona ser un cristiano muy fiel y muy recto y regresar y haber alcanzado su propósito. Amén. Pero hay muchos que se van sin consultarle a Dios. Hay muchos que terminan perdiendo familia porque quieren caminar solos. Dejémoslo de un viaje. Hay quienes que se meten a hacer negocios y no le preguntan a Dios. Dios, ¿te agradaría a ti que haga esto? Dios, ¿te agradaría a ti que podamos emprender esto con mi familia? ¿Estarás tú en este proyecto? Como le decía David, a cada rato le decía, Padre, ¿estarás tú con nosotros ahorita que vamos a ir a pelear con tal nación, con tal ciudad? ¿Estarás tú con nosotros? Y ahí Dios le contestaba a David, sí, ve, no, David, hoy no vayas, hoy no voy a permitir, no es el momento que ataques. Y en muchas ocasiones le dijo Dios, sí, ve, yo voy a ir contigo. Y le daba la estrategia. Pero aquí miramos a una familia, porque esa era una familia, que se deshizo porque ellos así lo quisieron. Y Noemí dice, por el trato del Todopoderoso me he llenado de amargura. No, hermano, cuando Dios trata con tu vida y trata con mi vida, no es para amargarnos, ¿sí? Es para alegrarnos. En el proceso nos enojamos, en el proceso nos ponemos todos raros, ¿verdad? Así como que no entiendo, Dios, por qué por todos lados me da duro, por qué por todos lados me pasa esto, no, pero al final vas a ver la recompensa de Dios y vas a ver que fue bueno haber sido atribulado, como dice aquel verso. Bueno me fue haber sido atribulado, porque eso me llevó a aprender tus estatutos. Pero aquí esta mujer está diciendo, Dios me metió a ese proceso. No, yo le diría a Noemí, no mientas, hermana Noemí, porque tú sola te metiste a ese proceso y Dios no te quería ir. Pero tú insististe, tu esposo insistió y tus hijos insistieron en ir en un camino que a Dios no le agradaba. Amén. A esto le llega la prueba. Y lo primero que ellos piensan es en alejarse del lugar del pan, que era Belén. Hermano, algunos cuando ya les viene la prueba, lo primero que hacen es, me voy de la iglesia. Porque Dios ya no me contestó.
porque Dios ya no me dio esto, porque Dios ya no me dio lo otro. A mí me han dicho allá por Neptuno, ¿conoce usted esos lugares? ¿Sí? Allá por Neptuno me han dicho familias, no, yo me voy de la iglesia porque Dios no me hace el milagro. Y al rato me doy cuenta que donde sí fueron a buscar fue a un brujo, un hechicero, para que les dé la bendición para su hogar. Y yo digo, no, Dios es el que da la bendición, Dios es el que da la recompensa. A veces lo único que tú y yo necesitamos es pasar el proceso. Amén. Pasar la prueba, pasar el desierto. ¿Para qué? Para que alcancemos misericordia, porque algo Dios nos quiere enseñar en el desierto, algo Dios nos quiere enseñar en la prueba, aun si viniera la tormenta, algo bueno nos quiere enseñar Dios. Y siempre lo que nos va a querer enseñar es que dependamos de Él. Amén. Pero ellos decidieron moverse. Se movieron del lugar donde Dios los tenía. Y qué difícil cuando alguien no le consulta al Señor. Qué difícil cuando, miren, no es que me tienen que venir a preguntar a mí. Pastor, ¿será que me puedo ir de la iglesia? No, hermano, yo siempre le digo a alguien cuando viene a decir eso, yo le digo, hermano, pregúntale a Dios. Yo no soy Dios. Dios sabrá si quiere que sigas en esta congregación o no. Y algunos, pues ellos solitos tendríamos que traerlos y preguntarles si fue Dios el que les habló o no, ¿verdad? Porque tampoco voy a ser tan cuadrado, hermano, tan legalista, no. Es que si se van de aquí, se van en maldición. No, hermano. Si Dios también se lleva la cizaña. Amén. Dios también se lleva lo que estorba. Amén. Pero Dios también puede mover a alguien porque lo quiere en otro lugar. Y allá lo va a seguir bendiciendo. Amén. Entonces existen los dos lados. Dios puede mover a alguien porque en vez de ser de bendición, es de estorbo. O Dios puede mover a alguien porque Dios necesita que esa persona siga aprendiendo algo en otro lugar. Y con eso tendríamos que examinar cada caso, ¿verdad? Y ver cómo va. Pero cuando a José, otro ejemplo, a José le vino el tiempo, cuando Dios le mostró que iban a haber 7 años de abundancia y que iban a haber 7 años de escasez, la orden para José fue: construye graneros. Pero José sí le preguntó a Dios. Y la orden de Dios fue: sí, va a venir escasez, José. Sí, va a venir la prueba. Sí, va a venir la tribulación. Sí, van a ser 7 años bien fuertes y bien duros, donde la gente se va a morir de hambre. Pero José, a ti te doy la sabiduría para que hagas graneros, y a ti te voy a enriquecer en un tiempo de pobreza para todos los demás van a tener pobreza, pero tú y los de tu casa van a tener riqueza. Y Dios así lo hizo. Pero algo que miramos en José es que José era un hombre que buscaba de Dios. Amén. José era un hombre que clamaba a Dios. José era, a pesar de que José venía de una temporada de estar 13 años metido en cárcel tras cárcel, tras cárcel, tras cárcel, y pareciera que el pobrecito estaba en desgracia, pareciera que él era el que solo, él estaba en una vida de pecado, pero Dios lo que estaba haciendo era preparando el corazón de él. Amén. Y nunca permitió amargarse, nunca permitió que la amargura entrara en él, nunca permitió que el odio entrara en él hacia sus hermanos. Y Dios le dio la salida. También miramos a Isaac. Y llega un tiempo duro donde Isaac está teniendo escasez. Y le dice Dios a Isaac: no te muevas, porque yo te sostengo. Amén. Pero miramos a una Noemí y su esposo Elimelech tomando decisiones terribles. En 10 años Noemí perdió todo lo que tenía. Perdió su esposo, perdió sus 2 hijos, perdió todo lo económico que ella tenía. Porque alguien podrá tener mucho dinero. Amén. Pero si no honra a Dios, en un día se lo puede acabar Dios.
Porque la confianza de muchos está en el dinero. A ver, solteras que están aquí, me caso con él porque tiene dinero. O solteros que están aquí, me caso con ella porque es de buena familia. No, hermano, pregúntale a Dios. Yo cuando decidí casarme con esta princesa hermosa que está aquí al frente mío, yo le decía, Señor, ¿con quién me caso? Mira, hermano, fue bueno decirle a Dios eso. Lo malo fue que tuve siete personas, 7 mujeres me rechazaron, hermano. Llegaba una, me gustaba así todo, y aquí y allá, sus papás bien alegres, porque había llegado un siervo de Dios, porque mi papá es pastor en Honduras, y pues, hijo de pastor, pues todo el mundo le abre las puertas, ¿verdad? Y pues yo era de los que daba buen ejemplo. Hay unos que Dios les ayude, porque de verdad no se han convertido a Dios como deben de convertirse. Y por 7 ocasiones, hermano, no. Pero yo le decía al Señor, Padre, hoy conocí a alguien más. Padre, yo te pido que tú me digas, si no es para mí, que no se concrete nada. Ni un beso me daban, hermano. Amén. Rías, hermano, no seas mala onda, ¿sí? Sí, ¿y qué pues? Si así me pasó a mí, ¿qué? ¿Qué tiene de malo? Pero ni un beso, hermano. Pues sí, eran tuyos, mi amor. Pero yo le decía, Señor, que sea la que tú digas. Yo no quiero andar ya más de jugando, más esto, más lo. No, Señor, que sea la que tú digas. Mira, hermano, mi mamá me la termina presentando. En unos días quedaron mis papás de venir por acá. Ya ahorita no me vienen a ver. Y ahí le pregunta, mi mamá me la presentó. No vamos por buen camino, dije yo. Porque las otras 7 ni una le caían bien, hermano. Amén. Y yo solo digo, hermano, preguntémosle a Dios. Tu padre, no te angusties. Tu hija anda enamorada, no te angusties. Pregúntale a Dios, Padre, este sopilote que anda aquí. ¿Cómo le dice usted, hermano? Ay, no se haga. Imagínese usted que le anden buscando a su hija. Ay, Dios mío, este como camina todo torcido. Y esta mi hija que no tiene buenos ojos para ver. Y usted ya le tragó apodos al pobre, ¿verdad? ¿Sí? Ay, espero yo que mi suegro no me haya puesto a mí cuando me conoció, ¿verdad? Pero imagínese. Sí me puso, dice mi esposa, santo Dios, imagínese. Ya se fue, gracias a Dios. Pero imagínate, un padre de familia debe decirle, Señor, ¿cuál es el esposo de mi hija? Mira, mi hija anda toda ilusionada. O mi hijo, ¿verdad? Anda todo ilusionado. Anda todo atarantado, diría usted, ¿verdad? Anda todo atarantado. No puede ver. Y esto y lo otro. Hermano, para eso hay que consultarle a Dios. Porque cuando una familia entera no le consultó a Dios, perdieron todo. Perdieron todo. Yo tal vez era muy joven en el evangelio, en aquellos años. Mucha ignorancia en mi vida. Pero yo le decía al Señor, pero yo he escuchado que hay que pedirte a ti y que hay que preguntarte a ti. Y yo te pregunto, ¿quién va a ser mi esposa? Y hermano, eso llévalo a tu casa. Padre, ¿me tengo que divorciar, sí o no? Y que Dios te conteste. Amén. Eso, nena. Amén. Aleluya. Ya veo yo que tiene ¿va? Para cantora, ¿va? Pero me va a desconcentrar. Preguntémosle a Dios. Por lo menos en mi mente nunca hubo un día donde yo dijera, yo me voy a divorciar de esta mujer. No. Y cuando llegaban pensamientos como esos, Padre, yo me aseguré que era la que tú querías para mí. Yo me aseguré que ella era. Pero ahora miro que tiene otras actitudes, Padre. Pero yo también las he de tener. Así que ahora ayúdanos tú a nosotros. Amén.
Y ahí van cambiando las cosas, porque ahí es donde nosotros metemos a Dios. Y ahí es donde le decimos, Padre, yo vengo a consultarte a ti. Yo no quiero llegar a un divorcio, no quiero llegar a una separación, no quiero llegar a esto. Tú soltero que estás aquí, dile, Padre, yo no quiero llegar al fracaso. Yo vengo a consultarte a ti, porque cuando Noemí, Elimelec y los dos hijos de ellos no le consultaron a Dios, los 3 varones se murieron. Los 3 varones, Dios los cortó de la tierra. Y a Noemí la dejó amargada. La dejó, imagínate, hermana, que estás aquí. El Señor, yo te cubro con la sangre de Cristo. Pero imaginémosla a la hermana que está ahí sentada. Ahí está su esposo, ahí están sus 2 hijos. Hermana, y se queda sola la hermana. Y se queda sin su esposo y se queda sin sus 2 hijos. Por nunca querer que la presencia de Dios estuviera en su casa. Por nunca consultarle a Dios qué es lo bueno que debe de hacer ella. Y Dios le mande un juicio así. Ahora te imaginas cómo va a venir la hermana después. Que qué desgraciado Dios, que qué barbaridad lo que Dios hace, que no me tuvo misericordia. No, Dios sí tiene misericordia y Dios sí tiene paciencia. El problema es que Dios también es así. El problema es que Dios también actúa de estas maneras. Si no, hermanos, de verdad, miren las noticias de Venezuela. Y usted se va a encontrar con casos como esos, donde un papá perdió a su esposa y sus 2 niños. Una mamá perdió a su esposo y perdió a sus hijos. Porque Dios es bueno y derrama misericordia. Y como decía hoy la profecía, pero si yo lo que quiero es bendecir. Pero cuando Dios dice, basta, y cuando Dios dice, ya te di muchas oportunidades, ahí es donde Dios le da la vuelta a la hoja. Ok, ahora voy a trabajar de otra manera. Si no, vea todas las historias que están, historias de familias, historias de patriarcas, historias de aún David cuando no tomó buenas decisiones, historias terribles donde Dios tuvo que poner un freno. Y Dios no quiere ponerle freno a tu familia. Dios quiere bendecir tu casa. Amén. Dios quiere bendecir tu casa. Pero una mala decisión puede causar soledad. Amén. Una mala decisión de Noemí le trajo la soledad. Y Dios no quiere que el hombre esté solo, dice la Biblia. Pero el hombre busca estar solo. ¿Por qué? Porque no quiere obedecer a Dios. Segunda de Samuel 6:16. Segunda de Samuel 6:16, la Biblia de las Américas dice, sucedió que cuando el arca del Señor entraba a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, miró desde la ventana y vio al rey saltando y danzando delante del Señor y lo menospreció en su corazón. Aquí Mical estaba enojada. David ahora ya no era cualquiera, ahora era don David, ahora era el rey David. Y ahora ella no era una princesa, ahora ella era una reina, porque era con la que David se casó por haber derribado a Goliat. El problema fue que Saúl presionó tanto a Mical para que se quedara en el palacio, la presionó tanto. Y le dijo, quédate aquí. ¿Qué te va a dar ese hombre? ¿Qué te va a dar David? David no tiene nada para darte. Y era cierto, no tenía nada que darle, no venía de una familia adinerada. David era pobre, pero fue al que Dios escogió para ser rey. Amén. Pero ella no quiso pasar el proceso con David. Y entonces, usted se recordará que ese día que querían matar a David y estaba en el palacio, David salió huyendo por la ventana. A lo mejor la rogó a ella y le dijo, Micalita, vete conmigo. No, Davidcito, vos no me puedes dar las joyas que hay aquí.
No, Davidcito, vos no me vas a dar las comidas que hay aquí. No, Davidcito, con vos yo no voy a ir a aguantar hambre. Está bueno, dijo David. Dentro de unos años vuelvo y vamos a ver cómo va a estar esto. Me imagino, pues, hermano. Usted póngale salsa a los tacos, ¿verdad? Y usted añádale chile, ¿verdad? Que pique. Y póngale en la historia. Esa conversación no debe haber sido tan agradable. Si para David Mical era su premio. El problema fue que lo hicieron de esa manera. No hubo un amor sincero. Amén. Pero eso será otra historia. Pero sigamos de ahí. Entonces Mical no quiso hacer caso a la palabra del Señor cuando la palabra dice, y dejará el hombre padre y madre. Muchos no quieren dejar padre y madre. Porque no, es que estoy con mi papá, no, es que mi mamá, pobrecita, y no, y esto y lo otro. Una cosa es que un padre lo venga a visitar a uno, y otra cosa es que alguien se vaya a vivir con sus padres. Amén. Así que, hermanos solteros que están aquí, ¿quieren casarse? ¿Quieren saber lo que es bueno? ¿Vivir juntos? ¡Qué bueno! ¿Sí? ¿Se quieren meter a cosas de adultos? Vivan solos. Deje de andar pensando, ya mi papá tiene un cuartito que está solo, ya mi mamá tiene un... No, hermano. No, eso nunca va a terminar bien. Usted aguantará a sus padres. O él o ella aguantará a sus padres. Pero a los suegros no es tan fácil aguantarlos. Amén. Amén. A los que están casados digan amén, ¿sí? Porque es la verdad, hermano. No es que sean malos. No es que no los vamos a honrar. Pero no se puede vivir así. Dios dijo, y será el hombre y la mujer una sola carne. Y caminarán en esa dirección. Y entonces, David y Mical nunca compartieron altar a Dios. David era un adorador. Venía entrando, venía con el arca del pacto, venía adorando. Y Mical desde la ventana se está burlando de él. Qué ridículo se ve. Ya está más viejo, porque ahí ya eran 15 años después del día que la había dejado abandonada. Y Mical estaba ahí, ya está viejo aquel. Ay, vale más que no me fui con él. Ay, qué ridículo se ve adorando a Dios. Pero cuando tú miras la vida de Mical, cuando David se fue, dice que arregló la cama donde ella dormía. Y dice que puso el ídolo doméstico que ella tenía. Y cuando entraron los que lo venían a buscar para matar a Saúl, pensaron que era David el que estaba ahí, se le fueron encima, dice, y cuando vieron era un ídolo el que estaba ahí. Mical en su corazón no tenía a Dios. Mical en su corazón lo que tenía era adorar ídolos. Y la Biblia muestra que era un ídolo doméstico, el que ella tenía. Entonces, estos dos nunca pudieron formar un hogar. ¿Por qué? Porque él sí quería adorar a Dios, pero ella quería adorar a Satanás. Y al final, cuando tú miras la vida de Mical, el punto es este. Cuando tú miras la vida de Mical, Mical terminó sola. Terminó sin hijos. Terminó en una vida sufriendo. Dios la maldijo. ¿Por qué? Porque nunca quiso sujetarse a su esposo. ¿Por qué? Porque nunca quiso sujetarse a Dios. Y eso le trajo soledad. Y la Biblia dice, no es bueno que el hombre esté solo. Hay un verso que dice en Corintios, creo que lo dice, el casado agrada a Dios y agrada a su esposa también, dice. Amén. Igual la esposa, ¿verdad? La esposa casada agrada a Dios y agrada a su esposo, porque aquí es de dos vías, ¿verdad? Yo la agrado a ella y ella me agrada a mí. Y juntos agradamos a Dios. Amén. Pero cuando rompemos esos lazos, cuando rompemos esas cosas, se destruye la familia. Se destruye todo. Y ahí es cuando la gente a Dios le empieza a echar la culpa. Como Noemí, el trato de Dios conmigo, no, el trato que ella quiso.
la vida que ella quiso. Mical nunca debió haberse quedado. Mical debió haberse ido con David. Cuando ve que David regresa, mira que David viene con dos mujeres, viene con Abigail y viene con otra. Y Mical dijo, pero si yo era la única, era la única. Pero como no se quiso ir, David tampoco la iba a esperar. Claro, tampoco vaya a decir usted, hermano, entonces si mi esposa no se va conmigo para aquí, no, hermano, arregle su hogar, ¿sí? Esas cosas nunca debieron de haber pasado en la Biblia. Pero Dios las permitió, pasaron. Pero tampoco Dios dice que eso lo podemos hacer hoy. Amén. Cuando tú miras estos tiempos, Dios les permitía a ellos tener mujeres. Por algún motivo Dios les permitía. Pero después cuando vino la ley de Jesucristo, dijo ya no más. Que el hombre sea hombre de una sola mujer. Y la mujer sea de un solo hombre. Y ya, aquí se acaba eso. Y Jesús vino a componer esas cosas que no estaban bien. Nunca fue así. Si no, Dios le hubiera hecho a Adán, no solo le hubiera hecho a Eva. Le hubiera hecho unas 3 o 4 más. Porque lo que se trataba era de llenar la tierra. Amén. Pero eso nunca fue la voluntad de Dios. Dice Lucas 17:32. Lucas 17:32 dice, acordaos de la mujer de Lot, dijo Jesucristo. Todo el que procure preservar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, la conservará. Entonces dice, acuérdense de la mujer de Lot. ¿Por qué no Jesús dice, acuérdense de María Magdalena, una mujer que venía de la prostitución y fue restaurada y ahora sirve para el reino de los cielos? ¿Por qué no dijo, acuérdese de Miriam, de María, la que cuando agarró el pandero, cuando salieron del pueblo, cuando cruzaron el Mar Rojo y empezó a danzar? ¿Por qué no dijo, acuérdense, a ver de qué otra, de Ruth, de Débora, de Esther? ¿Por qué no dijo Jesús tantas, verdad, que hay? ¿Por qué no dijo Jesús? Sino que dice Jesús, acuérdense de la mujer de Lot. Entonces, dice Génesis 19:17. Génesis 19:17. Y aconteció que cuando los habían llevado afuera, uno de los ángeles le dijo, huye por tu vida, no mires detrás de ti, le dijo, y no te detengas en ninguna parte del valle. Escapa al monte, no sea que perezcas. Pausa. Dios le dijo a dónde que se fueran. Al monte. No te detengas hasta llegar al monte. Porque Dios quería restaurarlos. A Lot, a la esposa de Lot y a las 2 hijas que iban. Algunos teólogos dicen que tenían hijos. Porque los ángeles le dijeron, ¿tienes alguien más que salvar? ¿Tienes más hijos? Dicen unas versiones. Y ellos dijeron que no. Pero algunos teólogos dicen que sí tenían. Y eran hijos varones, pero eso ya se habían perdido. Ya no había tiempo de ir a rescatarlos. Entonces sacaron aunque sea estas 2 señoritas. Bueno, señoritas dice Lot que eran, a saber, ¿verdad? Eso solo ellas lo sabrían, ¿verdad? Pero bueno, no nos vamos a meter a esos pleitos. No te detengas en ninguna parte del valle, escapa al monte, no sea que perezca. Pero Lot les dice no, por favor, señores míos, le dice a los ángeles. Y el 19, ahora he aquí, tu siervo ha hallado gracia ante tus ojos y has engrandecido tu misericordia, la cual me has mostrado salvándome la vida. Gracias, dijo Lot. Estoy súper agradecido. Ese era Chapín, hermano, ¿sí? Porque los chapines dicen, ay, gracias, muchas gracias, muy amable. Ustedes son el amor andando, hermano, ¿sí? De verdad. Y no lo digo por molestar. Vaya a mi país, ahí déjelo. Sí, quería agua, ahí déjelo, sí. Pero ustedes ay, gracias, muchas gracias. No se hubiera molestado. Usted es así, hermano. Pero esa es su forma de ser, muy linda, muy agradable, de verdad. Envidiable, porque
vaya a otros países y ahí me contará cómo viene usted. Me maltrataron en ese país, pastor, va a decir usted, ¿verdad? Pero este estaba agradecido. Gracias. De verdad, se los agradezco. Entonces, dice, Lot tuvo una gran idiota, diría yo, ¿verdad? Una idea grandota, ¿verdad? Una idiota, ¿verdad? Sí. Y dice Lot, mas no puedo escapar al monte. No me puedo ir al monte, dice Lot. No sea que el desastre me alcance y yo me vaya y yo muera, dice. Pero la orden se la dio ¿quién? Dios, ¿verdad? Vete al monte y no pares hasta llegar ahí. Y dice Lot, no, yo no puedo llegar al monte. ¿Sabe qué está diciendo? No, yo no quiero ir a adorarte. Porque eso es el monte. A eso se está refiriendo al monte. Yo no quiero ir a adorarte. Yo no me quiero congregar. Yo no quiero. No. Ese desastre me va a alcanzar y voy a morir. ¿Sabes qué, Dios? Déjame aquí en Zoar, le dijo. Ahí déjame en Zoar. A lo mejor ahí tenía un negocito todavía pendiente. O a lo mejor ahí tenía algunos ahorros todavía. Y dijo Lot, bueno, aunque sea con esto me vuelvo a levantar. Pero si Dios nos puede levantar, así lo hayamos perdido todo, Dios nos puede volver a levantar. Amén. Así se haya acabado todo, Dios nos puede volver a levantar. Amén. Pero este dijo, no, yo adorarte no, Señor. Yo al monte, no, perdóname, no. Si por eso me fui a Sodoma, porque allá no iba a la iglesia, allá no iba a buscarte a ti, no, yo no quiero eso. Y pues ahí cada quien, ¿verdad? Pero Jesús dijo, acuérdense de la mujer de Lot. Y la mujer de Lot lo que hace es voltear a ver atrás. Amén. Voltear a ver atrás. La Biblia dice que nunca digamos que el tiempo de antes fue mejor. Y esta mujer estaba diciendo, no, Señor, si lo que está allá es mejor, ¿por qué me llevas al monte? ¿Por qué adorarte? Si allá están los negocios, allá está el dinero, allá están mis amigos, allá está todas las cosas que yo quiero. Y ella volteó a ver para atrás y se quedó como estatua de sal, ¿verdad? Usted ya lo ha leído muchas veces. Lo que está por venir, lo que estaba por venir para ellos era mejor. Aunque no sabían cómo Dios lo iba a hacer, pero iba a ser mejor. Amén. Aunque todo el ganado se les estaba quemando en Sodoma y Gomorra, aunque toda la empresa que tenían se les estaba quemando en Sodoma y Gomorra, lo que Dios tenía en el monte era mejor todavía. Pero mucho cristiano quiere vivir como la mujer de Lot. Ay, es que no voy a la iglesia porque ya no es como antes usted. Es que allá en los 80, allá en los 90, ay, cómo descendía la presencia de Dios. Ahora, ay, no. La Biblia dice, y si Eclesiastés lo dice, pongámosle atención. Porque dice la Biblia, no digas que lo de antes fue mejor. Y eso es una orden de Dios, no es una orden de un pastor, no es una orden de un profeta, no es una orden de alguien de un profeta que lo escribió en la Biblia, no, eso es una orden de Dios, que no digamos que lo de antes fue mejor. ¿Aquellos tiempos fueron lindos? Sí, amén. Por ejemplo, alguien podría decir, ay, es que cuando yo me casé, pastor, qué lindo era todo, qué bonito. No nos peleábamos, no discutíamos. Ay, pastor, qué alegre esos años. Pero ahora, pastor, hasta pensando estamos en separarnos mejor. Y entonces aquí es donde yo te podría decir, hermano, no digas que lo de antes fue mejor, porque Dios todavía puede restaurar lo actual. Y Dios puede restaurar tu futuro. Amén. Y Dios puede darte un mejor matrimonio. Y Dios puede darte un mejor comienzo. Y Dios puede darte una mejor etapa. Pero si nos cerramos y nos centramos que lo de antes fue mejor,
Jesús dijo, acuérdense de la mujer de Lot, que ella siempre puso su mirada en las cosas de atrás, de lo de antes.